Hoy vamos a revisar el laboratorio número 1 de física de campos. El tema es masa inercial y gravitacional. Los participantes del equipo son Ángel David Nicolai, Yurley Chaverra, Angie Caterina La Verde y Luis Sebastián Rendón. Nos preguntan, ¿los sistemas que se usarán en el laboratorio son ejemplos del movimiento armónico simple? La respuesta es sí, ya que el movimiento armónico simple es un movimiento periódico que se va repitiendo. Este movimiento tiene una amplitud que hace el movimiento máximo hacia un lado y hacia el otro. Por lo tanto, el péndulo se va de el punto B hacia el punto A, con un punto de equilibrio que es en todo el centro, que esto sería X, que sería igual a 0. Nos dan unas condiciones y estas son la velocidad de los extremos. ¿Es cero? Sí, es cero, ya que el péndulo cuando va de un lado al otro hace una pequeña pausa y vuelve a iniciar justamente hacia el otro lado, hacia el otro extremo. Entonces, cuando tenemos esa pequeña pausa, se pone el extremo en cero, tenemos el extremo en cero. La velocidad máxima es cuando el péndulo pasa por el centro, sí, ya que baja con una velocidad, este es el punto máximo, ya que empieza a descender dicha velocidad para poder llegar al otro extremo. La velocidad máxima en los valores absolutos es cuando, entonces tenemos el valor absoluto de A por la máxima y eso sería igual a por omega al cuadrado. Tenemos tres ecuaciones claves en más y es x función de t que es igual a por seno por omega por tiempo. Esto nos daría la posición. Luego tenemos a v función de t igual a por omega por coseno por omega por t. Esto nos daría la velocidad. Luego nos dan a por función de t, que esto es igual a por omega al cuadrado por seno por omega por t. Y esto nos daría la aceleración. Tengamos en cuenta que t es tiempo, ¿cierto? Omega, y ya tenemos a que es uno de los puntos. Buenas tardes, mi nombre es Angie Álvarez y me encontraré dando solución al punto número 2 que dice demuestre que el péndulo simple cumple con la ecuación de movimiento armónico simple. Bueno, acá podemos observar que tenemos un péndulo el cual tiene un objeto que cuelga. Para la fórmula del péndulo es la que observamos acá, que es 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Esto es un movimiento pues armónico simple. Armónico es que siempre se repite y simple que el movimiento del péndulo depende de esta longitud y de la gravedad. Si colocamos este objeto, esta masa a oscilar o pues a moverse como tal, vamos a y no le vamos soltando pues más cuerda, eso nos va a dar un movimiento constante, siempre, porque solamente depende de la longitud y la gravedad, como observamos en esta fórmula. Entonces, si la longitud va a estar igual, o sea, la cuerda va a tener una longitud constante y la gravedad va a ser la misma, vamos a tener un movimiento constante. Eh, eh, tiende a moverse de acá a acá, de un lugar al otro, con la misma frecuencia y la misma amplitud y nunca cambia, por lo que anteriormente expliqué. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel Lozano y voy a proceder a reproducir las expresiones para la razón entre la masa gravitacional y la masa inercial. Bueno, partimos de la segunda ley de Newton compuesta por la sumatoria de fuerzas igual a masa inercial por aceleración, teniendo como masa inercial
que es una medida, esta masa inercial es una medida de la masa como resistencia de un cuerpo al cambio de velocidad. Esto es de un sistema de referencia inercial. Es decir, esta masa es la que permite que un objeto, un cuerpo a consideración, se mantenga en reposo o en velocidad constante. En el inciso 2 tenemos la fuerza gravitacional, que se compone de un campo y la gravedad. Este campo que está a razón de las masas, donde la atracción gravitacional se debe a la cantidad de masa que genera, a la cantidad de masa, es decir, entre más grande la masa, entre más alto el valor numérico de la masa, mayor va a ser la fuerza gravitacional. Para esto entonces tomamos las dos, sabiendo que son conceptos diferentes, pero que me representan numéricamente algo como lo mismo, las igualamos. Entonces tenemos que las igualamos y de ellas despejamos la gravedad para dejar este término que es el que vamos a tener a consideración, masa gravitacional sobre masa inercial. Ahora pues que pasemos al punto 4, donde relacionamos esto, que es la frecuencia angular en términos de la gravedad y la longitud. Seguimos, vamos a utilizar el péndulo para comprobar que la masa gravitacional es igual a la masa inercial. El péndulo se rige pues por un movimiento armónico simple. Entonces, en el inciso 5 vamos a tomar la frecuencia angular y la vamos a poner en términos del periodo, donde nos queda 2pi sobre el periodo, todo eso al cuadrado para sacar esta raíz, y al otro lado la gravedad y sobre la longitud. Ahora que ya tenemos esta expresión, vamos a buscar reemplazar este valor de la gravedad que ya lo conocíamos anteriormente. Ya sabemos que equivale a esto. Ahora lo reemplazamos y vemos que este valor de la gravedad representa la constante gravitacional, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra al cuadrado. A un lado tenemos el 1 sobre la longitud que me quedó de este de acá. Bueno, en el numeral 7 tenemos que ya llegamos a la conclusión de que esto lo podemos operar porque conocemos cada uno de los datos, la constante gravitacional, cada una de la masa y el radio de la Tierra. Y nos da esta constante, en términos nos da la masa gravitacional sobre la masa inercial en términos de la longitud y el periodo del péndulo. Y esta constante que nos da por las constantes que ya conocíamos. Bueno, acá es donde el ejercicio cobra sentido y decimos que la masa gravitacional debería ser igual a la masa, si es igual a la masa inercial, esto nos debería dar 1, o al menos tender a 1. Tenemos diferentes longitudes, diferentes periodos, y la operación entre ellos, la operación ya cuando los ponemos en esta, nos da que todos tienden a 1, para así comprobar la expresión. Hola, buenas tardes, mi nombre es Yurley Chaverra. Hoy vamos a ver el laboratorio de física de péndulo simple. Básicamente voy a continuar con lo que expusieron mis compañeros. En estas tablas podemos observar que nos dan unas longitudes y 5 periodos de tiempo. Nos dan 6 valores para la longitud con diferentes medidas que se tomaron en base a las oscilaciones en los determinados tiempos. Acá procedemos con hallar el promedio de esos periodos de tiempo. Los hicimos a través de la fórmula de promedio en Excel. Eso nos arrojó unos resultados para cada una de esas mediciones. Luego en la segunda tabla observamos que nos piden longitud más la incertidumbre de esa longitud. La longitud lo que hicimos fue transformarla a metros y la incertidumbre de esa longitud se fue generada por un instrumento de medida, el cual arrojó un error de 0,01 para todos esos valores. Para el periodo de tiempo hallado anteriormente con el promedio, debíamos hacer la incertidumbre, pero esta fue hallada a través de una fórmula de desviación estándar también en Excel. Acá podemos observar que nos dan unos valores diferentes, pero ¿qué pasa?
La incertidumbre cuando es por debajo de 0,01, que es un valor establecido para un instrumento de medida, lo que hacemos es poner ese valor. Ya si este sobrepasa, como es el caso de este último, lo dejamos en 0,002, aproximándolo por las cifras significativas. Y por último, para la aplicación de la masa gravitacional sobre masa inercial, aplicamos la fórmula expuesta en el documento que nos da. Para hallar la mg sobre mi, lo que hicimos fue aplicar la constante, eso dividido L sobre el periodo al cuadrado, lo cual nos arroja estos resultados que también son dados en metros. Y básicamente para hallarle la incertidumbre a ese resultado, lo primero que debíamos hacer era buscar en las tablas de incertidumbres y hallar el periodo al cuadrado a través de esta fórmula. Luego de que hallamos el periodo al cuadrado, los cuales nos arrojaron estos resultados de esta columna, lo que hicimos fue hallar esa incertidumbre con esta fórmula que tenemos acá. ¿Qué nos dice esa fórmula? Que X es la longitud que tenemos en esta primera columna sobre Y, que Y viene a ser el periodo al cuadrado. Luego eso divide a delta de X, que es la incertidumbre de esa longitud que es 0,01 sobre X, que ya vimos que era la longitud, más delta de Y, que es ese periodo al cuadrado, sobre delta de Y es ese error que hallamos acá. Como conclusiones tenemos primero que el movimiento armónico simple, su velocidad va a ser cero en sus extremos y su velocidad máxima va a estar en su centro. Estamos hablando acá pues del péndulo, y su amplitud que es máxima en sus extremos y cero en su centro. Bueno, la segunda es la razón de movimiento gravitacional y movimiento inercial, relacionada a la masa inercial y gravitacional del mismo cuerpo de la superficie terrestre. En esta se ha encontrado de manera experimental que esta razón siempre es igual a 1.